Tardes a todos, gracias por escucharnos en este programa de Cuida tu Salud Mental. El día de hoy estamos muy contentas. Mi nombre es Diana Tejadilla Orozco, soy directora general en la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones y es para mí recibir el día de hoy a la doctora Paulina Arenas Landgrave, a quien le voy a pedir que se presente y que nos platique un poquito acerca qué haces sobre este tema que implica el comportamiento suicida, el suicidio, los suicidas, etcétera, todas estas cosas que seguramente nuestros escuchas van a querer saber y van a querer conocer. Adelante, Pau. Muchísimas gracias, Diana. Es un placer para mí estar aquí contigo, compartiendo este espacio de divulgación para todas y todes. Y bueno, hablar de la suicidalidad, que es como podríamos englobar todos estos diferentes elementos del comportamiento autolesivo, el comportamiento suicida. ¿Y qué es esto? Las ideaciones, pensamientos, planes, deseos, sobre todo deseos en intención de querer acabar con nuestra vida. Exacto. Yo soy la doctora Paulina Arenas Landgrave, académica de tiempo completo de la Facultad de Psicología de la UNAM, y soy responsable académica tanto de un centro comunitario de atención psicológica de la facultad como de un programa de atención para personas con depresión y riesgo de suicidio de la misma Facultad de Psicología de la UNAM. Muchas gracias, Pau. Pau, una cosa que yo te quería preguntar es, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo se presenta un día el suicidio? ¿Cómo una persona puede llegar a querer suicidarse? ¿Y cómo es que se atiende con toda esta experiencia que tú tienes? ¿Cómo se atiende? Bueno, la primera pregunta creo que es súper importante porque justo nos va a llevar a responder la segunda. ¿Qué ocurre cuando una persona puede llegar a estar en una situación, sobre todo de crisis emocional, asociada al suicidio? Hay una serie de eventos que se presentan y que pueden estar, nosotros los conocemos como factores de riesgo, que pueden darse a lo largo de la vida de una persona. O bien son eventos que pueden presentarse en un momento en particular, eventos agudos, que significa que ocurren casi que de un momento a otro, que se presentan y que nos representan pues, dificultades para enfrentar estas situaciones. Y cuando se dan este tipo de situaciones, ya sea por la cronicidad, es decir, a lo largo de nuestra vida ocurren diferentes eventos que pueden ser altamente estresantes para nosotros y que, bueno, en algún momento rebasan nuestra posibilidad de dar una respuesta que nos permite enfrentar de una manera, que nos ayude a ajustarnos a estos eventos y nos permita pues, sobrellevar las situaciones. Entonces, cuando nos vemos rebasados, es que se llega a presentar lo que conocemos como una crisis de riesgo suicida, o se puede presentar la suicidalidad desde estos pensamientos, deseos de querer terminar con nuestra vida. Pero está estrechamente relacionado este comportamiento con los eventos de vida altamente estresantes que tienen un impacto de manera muy especial para la persona que lo está viviendo y pues que pone a prueba sus recursos para responder de una manera que le permita adaptarse a las situaciones que está viviendo. Oye, Pau, y me llama la atención este tema que dices, bueno, en situaciones altamente estresantes, porque todos tenemos situaciones que puedan ser altamente estresantes, unas más, unas menos, pero pérdidas importantes de algún ser querido, incluso de una mascota, o incluso de una planta o un objeto que uno valora mucho, puede provocar esta gran tristeza, este dolor que lleva a una persona a tener una visión en donde dice la única solución es que yo ya no esté en este planeta. Pero a mí me gustaría que tú nos pudieras platicar un poquito por qué a unas personas sí y a otras personas no ante lo que parece es el mismo estímulo o situación estresante. Una de las características que pues acompaña mucho esta forma de enfrentarse al estrés está estrechamente relacionada pues aquí creo que es importante decir que todo está relacionado. No hay una sola cosa que nos ayude a explicar, por ejemplo, una respuesta en particular, sino pueden ser características, por ejemplo, de personalidad. Sí hemos encontrado desde las investigaciones que se han hecho en nuestro país con jóvenes, qué es lo que hace, ¿no? O cuáles son los elementos que contribuyen a esta diferencia en la respuesta. Y lo que hemos encontrado es que características de personalidad, como por ejemplo ser más flexibles a el poder adaptarnos a situaciones
de cambio, ¿no? Porque lo que vivimos constantemente es cambio, cambio, cambio. Y aquellas personas que tienen características, por ejemplo, de mayor flexibilidad en nuestra forma de pensar o de una mayor capacidad de ajuste a las situaciones que eventualmente, pues, no sé, nos cambian de un momento a otro, el tener también un pensamiento que sea menos enajenante, porque enajenante por enajenante me refiero a estas veces en las que una idea se nos mete, como, no sé, híjole, voy a reprobar mi examen y es que lo voy a hacer mal, y entonces pienso constantemente. Entonces vemos que las personas que no tienen esta forma de pensamiento tan marcada, que lo dejan pasar un poco, que tratan de concentrarse con lo que está pasando en el momento presente y no se preocupan tanto por lo que puede pasar en un futuro. Este tipo de características que constituyen a la personalidad de alguien ayudan mucho a tener una respuesta de afrontamiento más adaptativa a los cambios y sobre todo a los cambios altamente estresantes. Aquellos que también tienen características personales como siendo más resolutivos, específicamente estrategias para enfrentarse o estrategias de afrontamiento que tienden más a la búsqueda de apoyo. Hay personas que les cuesta mucho trabajo buscar apoyo, a pesar de que saben que hay una red de apoyo alrededor, les cuesta mucho trabajo. Esto vemos que también es un elemento que contribuye como a esta diferencia de respuesta. También el grupo alrededor, esta red de apoyo también cuenta mucho porque hay quienes están, la verdad, muy solos por las condiciones de vida que tienen. Por ejemplo, estudiantes que vienen a estudiar del extranjero, que vienen a estudiar de diferentes partes de la República Mexicana a un lugar en particular, a la ciudad o en los estados fronterizos también. O sea, el alejarse de sus principales redes de apoyo en la familia también es un elemento que puede contribuir. Por ejemplo, esta forma también en la cual resisten al consumo de sustancias, ya sean legales o ilegales, también se ha visto que es una de las características que los coloca en una situación como de mayor capacidad de enfrentarse. Entonces es un cúmulo de elementos tanto personales también como del contexto que contribuyen mucho. Ok, y me viene a la mente que en algún momento leía algo que se conoce como el modelo ecológico, en donde nos decían, o el modelo ecológico lo que propone es que todo lo que viva un ser humano va a tener un componente mental, un componente social y un componente biológico, ¿no? Entonces, esto que tú estás mencionando de alguna manera engloba todos estos componentes y creo que es importante que los tengamos en la mesa, al menos visibilizados, para que nosotros nos demos cuenta. Bueno, como dicen coloquialmente, si me estoy clavando demasiado en las cosas negativas, probablemente es momento de platicar con un compañero que sea un poquito más libre, con un amigo, con un familiar que sea un poquito más optimista y que nos dé una visión, pues eso, más positiva de la vida o que nos dé opciones de solución en lugar de estarnos enfocando o clavándonos en estas cuestiones tristes o difíciles, pues buscar estas opciones que tenemos a nuestro alrededor para salir más rápido de esta crisis. Y lo ligo un poco con el tema de que la salud tiene 4 componentes. El que podamos desarrollar nuestras habilidades, todos los seres humanos tenemos cosas buenas y cosas malas, el que podamos también contender con el estrés cotidiano, el que podamos ser productivos en las diferentes áreas de nuestra vida y el que podamos contribuir con nuestra comunidad. A mí me gustaría saber, ya en tu práctica clínica, que yo sé y que nos platiques un poquito del programa que se tiene en la facultad y que ayudó mucho a que se desarrollara este programa nacional para la prevención del suicidio. ¿Cómo es que se aborda? ¿Qué es lo que pasa cuando una persona que tiene un problema llega a la clínica? Es una pregunta que me ilusiona mucho compartir porque justo nosotros empezamos a cuestionar mucho de nuestro trabajo que se estaba quedando muy limitado desde las herramientas que habíamos utilizado hasta el 2015-16 y nos dimos a la necesidad de investigar mucho más desde la práctica, sobre todo en escuelas secundarias, porque estábamos haciendo pues un trabajo de investigación que no pretendía ni buscaba como estos factores de riesgo de suicidio específicamente y justo nos encontramos con un alto nivel de suicidalidad entre los adolescentes.
Entonces, lo que hicimos es ver de qué manera, en ese momento, hasta ese momento, cuáles eran las diferentes estrategias de intervención más efectivas, o sea, que hubieran o que ya existieran y que comprobaran un nivel de efectividad en relación al manejo de la suicidalidad. Y eso fue lo que nos dio pues pauta a ver, ¿no?, qué podíamos hacer en espacios escolares y comunitarios, porque lo que veíamos es que estos modelos de atención, y aquí lo voy a ligar con la pregunta que me hiciste al inicio que no terminé de responder, el cómo lo atendemos. Estos modelos de atención, que son muy efectivos, en la mayoría de los casos se practican dentro de los escenarios privados. Y son muy buenos y son muy efectivos. Pero lo que nos estábamos cuestionando en estas escuelas secundarias públicas es los chicos no tienen la posibilidad, los recursos, las familias muchas veces, de pagar procesos de psicoterapia o de un tratamiento farmacológico con el especialista. Les cuesta mucho trabajo. Y entonces en la clínica comunitaria pues lo que veíamos era eso, que pues era muy difícil poder referirlos. Entonces lo que hicimos fue empezar a formarnos, a capacitarnos, a aprender más de estos modelos y empezar a ver de qué manera se podrían ajustar, sobre todo considerando nuestra cultura y nuestros contextos, que son muy diferentes a veces a los espacios donde se realizan en otros países. Y lo que logramos es identificar que lo que es más efectivo para trabajar con adolescentes y con jóvenes y adultos en general ante este comportamiento suicida es apoyarles o coadyuvar en la adquisición de las habilidades que les estaban haciendo falta para enfrentarse a estas situaciones altamente estresantes, porque lo que vemos es que este comportamiento pues se presenta cuando las personas, los jóvenes, se sienten muy rebasados y entonces sus estrategias para enfrentarse a estas situaciones se ven muy limitadas, no porque algunas no las tienen del todo desarrolladas, también por su historia de vida, pero muchas veces se bloquean y entonces el poder tener los espacios para ayudarles a promover la adquisición de estas habilidades, creo que eso ha sido lo que nos ha ayudado muchísimo a seguir diciendo, creo que por aquí es donde tenemos que ir. Y empezamos a estructurarlo trabajando con los papás y con los adolescentes en los propios escenarios de la escuela, haciendo estos grupos de entrenamiento en habilidades, todavía no atención clínica profunda, sino en las escuelas no podemos muchas veces trabajar en lo individual, no es el contexto, no es el espacio, pero lo hicimos en grupo. Y entonces a partir de ese trabajo grupal nos dimos cuenta que la adquisición de estas herramientas podría ayudar muchísimo a estos jóvenes y a sus familias, porque es muy importante incluir a la familia para también dotarles de herramientas. Y sabes, Diana, una de las más importantes que yo veo es la habilidad de la comunicación efectiva. Eso nos ayuda muchísimo a darnos cuenta que a veces estamos como en dos montañas tan diferentes, papás, hijos, y que ahí hay una brecha muy importante a cerrar. Entonces creo que eso fue como el punto de partida para empezar a promover esta atención desde los espacios comunitarios y escolares. Y bueno, pues a partir de ahí seguimos el camino, hemos ido fortaleciendo nuestra atención. Ahora estamos trabajando con un modelo también que es muy, muy flexible, sobre todo a la parte clínica y al número de sesiones, porque no podemos hacer también intervenciones muy largas. Entonces, nuestras intervenciones para dar atención también estamos estructurándolas desde los diferentes niveles de riesgo de suicidio que hemos encontrado. Oye, y dos cosas. Me encanta que platiques todo esto porque finalmente esta experiencia que tú tienes y tu equipo dentro de la UNAM fue académicamente la materia prima para que se pudiera desarrollar el PRONAPS. Y en este sentido me gusta mucho que tú hablas de los componentes que presentaban estos jóvenes, que cabe mencionar que los jóvenes de entre 15 a 24 años son los más vulnerables, son los que presentan más suicidios, en particular los varones de entre 20 y 24 años, y bueno, también todos los jóvenes, y cada vez están presentando jóvenes más chiquitos este comportamiento suicida. Me gustaría saber cómo es que se detectan estos comportamientos o estos componentes que tú mencionas, cómo una persona que no es experta, a partir de tu expertise, se puede dar cuenta y cómo es que puede medir ese nivel de riesgo para determinar qué hacer y qué hay que hacer. Es muy importante saber esto porque
todos podemos, absolutamente todos podemos identificar una señal de alerta, algo que notamos diferente en la persona con la que estamos interactuando. Y yo sé que muchas veces ante ciertas muertes por suicidio la familia se cuestiona ¿qué no vi? ¿Cómo no lo vi a tiempo? ¿Cómo no me di cuenta? ¿En qué momento, no sé, pude reaccionar y no lo hice? Estas preguntas que se hacen mucho en relación a cuando ya hubo una muerte por suicidio, nos hace pensar que no hay manera de actuar previamente. Y lo que yo les diría es, siempre hay un algo que nos indica que las cosas no están yendo por un camino normal, digamos, ¿no? Que hay cambios importantes en la conducta de las personas y que a veces esperamos que estos cambios se presenten como muy cercanos a situaciones de crisis. Y no necesariamente pueden ser cambios que nos hacen, por ejemplo, las personas cuando ya están pensando en dejar de vivir, pues a veces se regalan sus cosas, se desprenden, ¿no? De objetos que les son importantes o dejan de asistir a eventos y a situaciones que antes les generaban mucho placer y que les eran importantes o empiezan a aislarse, dejan de estar como en mucho contacto con la gente cercana o más bien no comparten mucho, ¿no? De su estar. Sé que hay algunas personas que nos dicen también, pero estaba todo muy bien aparentemente, era una persona como con no sé, como muchos elementos positivos en su vida social, académica, pero en la mayoría de las veces podría yo casi asegurar que siempre hay algo. Recuerdo, por ejemplo, a propósito de un caso que me viene a la mente, todo aparentemente estaba muy bien, pero el tema empezó a consumir drogas. Y el consumo de sustancias, sabemos que es un factor de riesgo asociado a las muertes por suicidio. Entonces, esta muerte que me viene a la mente ahorita se dio porque pues estaba bajo la influencia de estas sustancias, ¿no? Entonces, ante eventos, como es un comportamiento, ante eventos que pueden en algún momento desencadenar una situación altamente estresante para la persona, y bueno, al estar en un momento en el cual rebasa la respuesta, ¿no?, adaptativa, pues se puede presentar una muerte por suicidio también. Es cierto que no necesariamente tienen que haber todos estos factores de riesgo presentes, ¿no? Una problemática de salud mental o un trastorno de personalidad o alguna cuestión incluso a nivel neuroendocrinológico. O sea, hay muchos elementos que suman, pero no todos tienen que estar presentes. Hay suicidios o muertes por suicidio que se dan de manera muy impulsiva. Y también tienen que ver con eventos específicos que desencadenan esta respuesta. Es decir, lo que quiero decir es, la persona no necesariamente tenía que haber estado pensando mucho tiempo antes en querer morir. Hay veces que las muertes se dan en función de eventos muy particulares. En un momentito lo decide y va. Y como dices, la importancia también de resistir al consumo de sustancias. Porque también algo que a mí me gustaría agregar aquí es que los jóvenes en particular están pasando por cambios hormonales, está ocurriendo en su cerebro algo que se conoce como la poda neuronal, en donde si no se conectaron las neuronas que se tenían que conectar, pues finalmente van a irse, ¿no? Eso es muy caro, mantener al sistema nervioso, y el sistema nervioso dice, estas no las estás usando, vamos a trabajar o invertir en las que sí están conectadas y sí se están usando. Entonces, es importante estar observando a los jóvenes, es importante observar su contexto, es importante escucharlos. Mencionaba un investigador español, que ahorita olvidé su nombre, acerca de cómo debemos de platicar con los adolescentes. Y él mencionaba que el 80% los adolescentes o más están hablando de cosas como muy banales, de la moda, de sus intereses un poquito más sociales. A ellos les interesa más que sus pares los acepten, que sus amigos los consideren parte del grupo importante, que les llamen a las fiestas, que los inviten a las actividades, incluso cuando estas actividades no son tan positivas para el mismo adolescente. Y me gustaba mucho pensar en, bueno, ¿qué
sí podemos darnos cuenta de estas señales que tú estás mencionando. Además de esta comunicación que tú mencionas, de esta comunicación asertiva, el investigador español decía que cuando un adolescente quiere hablar con el padre, con el cuidador, con la figura de autoridad, un profesor, yo qué sé, que es importante dejar lo que se está haciendo en ese momento y escucharlo sin dar un regaño o un juicio o una retroalimentación en ese momento. La retroalimentación se hace después, al siguiente día o a los días de, oye, me quedé pensando en lo que me platicaste, fíjate que se me ocurrió que a lo mejor no es tan buena idea que sigas probando tantas drogas, ¿no? En el ejemplo que hablas de las drogas, o que te sigas emborrachando tanto, a lo mejor podrías combinar con el deporte para que no te sientas tan mal, sin juzgarlos. Y la tercera forma de acercarse a los jóvenes es cuando tenemos estos elementos que les puedan interesar. ¿Qué te parece si vamos con tus amigos? Yo los llevo al centro comercial o al cine, los invito, estoy ahí a un lado y ustedes platican, o platicar incluso con los amigos de, uy, sí, esta moda es la mejor, pero en los 60 o yo qué sé. Tomar un papel un poco activo cuando los adolescentes se abren, sin juzgarlos y sin regañarlos. ¿Para qué? Pues porque finalmente estos años que van a estar en la adolescencia nos va a tocar como adultos estar observando, estar siendo responsables de ellos, permitiéndoles que vayan gestionando sus emociones, permitiéndoles que puedan expresarse, ser ellos en un ambiente que a lo mejor les parece ya un poco anticuado, un poco aburrido porque es de los papás, de los adultos, pero esto va a hacer que en un futuro esta adolescente pueda llegar y decir, oye, fíjate que me pasó tal, quiero tu opinión. ¿Por qué? Porque tú no me estás juzgando. Entonces, bueno, yo quería, después de este paréntesis, preguntarte sobre los niveles de riesgo. ¿Qué es lo que tenemos que saber y qué tenemos que hacer ante esos niveles de riesgo? Bien, pues después de identificar de diferentes formas, como hemos mencionado, señales que nos indiquen, y qué importante esto que mencionas, porque la primera pauta es aproximarnos y preguntar. A veces, antes de tener como todos los indicadores ahí que me lleven a preguntar, con uno o dos que yo vea, que me anime a preguntarle cómo estás, cómo te sientes, ¿está todo bien? ¿Hay algo en lo que pueda apoyarte? Y eso es lo que permite abrir, ¿no? Como la comunicación. Entonces, considerando eso, ahí es donde tenemos la oportunidad también de identificar el nivel de riesgo. Si no le preguntamos a la persona de quien estamos sospechando está pasando por una situación difícil o complicada, y nosotros asumimos que todo está bien o asumimos que no hay nada raro, diferente, creo que es donde tenemos que poner más bien atención. Acercarnos, me encantó la manera en cómo lo escribes, de manera asertiva, aproximándose sin juicios, escuchando realmente lo que nos quieren decir, evitando dar una opinión y una crítica y dejarla para después cuando la tengamos, porque eso ya nos permite replantearla. Y entonces es ahí cuando escuchamos y cuando nos dicen, y estamos atentos a lo que se nos dice, que podemos identificar si es que hubiera un riesgo, qué tipo de riesgo. Cuando hablamos de niveles de riesgo, hay diferentes autores, la literatura científica también nos ha hecho ver que ante el estudio de esta problemática, de este fenómeno social, de este comportamiento, desde la suicidalidad, pues hay muchas posiciones, ¿no? Pero todas de alguna manera convergen en 3 niveles centrales y uno en particular, que es el más alto, que es el riesgo bajo, el riesgo leve de suicidalidad, donde pueden haber pensamientos, simplemente pensamientos de muerte asociados a un evento en particular o eventos en particular, o bien autolesiones que también hemos encontrado que son una forma, una conducta que les funciona para disminuir, aliviar cierto nivel de dolor emocional y de angustia. Y entonces, ante este tipo de de niveles, podemos identificar un nivel leve, cuando solo hay pensamientos y, por ejemplo, una autolesión, pero que realmente las personas que lo hacen no quieren terminar con su vida. El propósito de muerte creo que es un indicador muy importante. Entonces, depende de quiénes seamos. Pues, si somos miembros de la comunidad y vemos los indicadores, creo que aproximarnos y decir, vale la pena que vayamos a, pues con algún
personal de salud, porque no necesariamente tenemos que buscar a los especialistas, Diana. Eso es muy importante. Lo que queremos hacer con este modelo que estamos trabajando, y hemos trabajado en conjunto también con el CONASAMA por ya 5 años, es buscar la mejor manera para poder integrarnos, que no necesitamos a todos referirlos a un nivel de atención especializado. Entonces, si yo, papá, mamá, me doy cuenta de que hay algo que no está checándome, ¿cómo pido apoyo? Puede ser a mi clínica de salud, puede ser a un personal de salud, y entonces son ellos quienes se van a encargar de hacer una valoración para saber si es un riesgo leve o si es un riesgo moderado. ¿Cuándo es moderado? Cuando estos pensamientos de muerte se empiezan a presentar de manera frecuente, continua, y hay un deseo de ya no querer seguir con vida. Y así va escalando. Cuando este deseo de no querer seguir viviendo se acompaña de sentimientos de desesperanza, de frustración, de impotencia, de sentirse insuficiente, y esto va escalando a un nivel de riesgo alto, y esto puede desencadenar ante un contexto en particular una crisis suicida, y estamos hablando ya de un riesgo inminente cuando se tienen además los medios letales alrededor para que la persona pueda poner su vida en peligro. ¿Qué tengo que hacer si yo veo a una persona en un riesgo, digamos que mediano a inminente o alto? ¿Qué hago? De entrada, como aproximarnos a ellos, justo otra vez preguntando de qué manera podríamos apoyar. Y eso es muy importante porque lo que hemos visto es que el modelo más efectivo, el que más funciona, es el modelo colaborativo. Es decir, si tú en este momento estás presentando o me dices, Pau, me siento cansada, harta, fastidiada, a veces pienso que ya no puedo más, ¿no? Entonces, el que yo me aproxime a ti y te diga, mira, lo que tienes que hacer es buscar un psicólogo, dejar de trabajar tanto, hacer ¿no? Si yo te empiezo a dar la lista de cosas que yo creo que tú debes de hacer, probablemente ni siquiera te esté escuchando y no necesariamente esté escuchando lo que tú necesitas. Entonces, la aproximación colaborativa implica que yo, primero, antes de decirte qué hacer, es como preguntarte, ¿cómo estás en este momento? ¿Qué necesitas? Porque muchas veces lo que las personas más necesitan es desahogarse, ¿no? No saben qué quieren muchas veces. Un abrazo a veces. Un abrazo. Y entonces, en función de qué podemos hacer para evitar que te quieras lastimar, ¿no? Porque estamos hablando de lo moderado, bueno, lo alto, ¿no? Todavía podemos evitar que una crisis se dé si nos aproximamos así, ¿no? Como un poquito más colaborativamente. Oye, para mí tú eres una persona muy importante. Puedo entender que hay momentos muy difíciles para todos, y ahorita a lo mejor tú estás viviendo un día muy oscuro. Sí, a veces hay días oscuros, y me gustaría acompañarte en este día oscuro. ¿Qué podría hacer yo por ti? Entonces, este tipo de aproximaciones, que son, pues, más que nada, más que una competencia, una habilidad o ser un especialista, se necesita contactar desde la parte humana con el otro. ¿Qué puedo hacer yo por ti? Creo que un tip que pueda servir para muchas personas es ponernos a veces en el lugar de la persona que está en crisis. Es, ¿qué necesitaría yo escuchar de alguien más en una situación de crisis? Yo, ser empático. Por supuesto. Y yo te diría, Dan, yo si estuviera en crisis, lo que más quisiera es un abrazo y llorar. Yo soy muy, muy sensible. Entonces, es lo que yo necesitaría en un momento de crisis. Y quizá esto permita que podamos generar alternativas de atención juntas. Me llamaba la atención el tema de que algo que es importante mencionar aquí y nos preguntan aquí, y está relacionado con esto que me llamaba la atención: ¿desde qué etapas en el nivel escolar se puede dar información de prevención del suicidio? Yo lo que diría aquí es, una de las formas más efectivas para prevenir las muertes por suicidio, creo que es promover mucho más nuestra salud mental, nuestro autocuidado. Creo que esta pregunta es muy interesante, porque creo que la respuesta que yo daría es, antes de empezar a hablar de suicidio, podremos empezar a hablar de muchas otras cosas que nos ayuden a fortalecernos emocional, mentalmente, adquirir estas habilidades más como de comunicación efectiva, habilidades de solución de problemas, habilidades que bajo ciertos modelos se conocen como habilidades para la vida. Entonces, yo lo que diría es que desde edades muy tempranas podamos hablar de estas habilidades para la vida que nos ayuden
a fortalecer a los niños, niñas, adolescentes, y entonces empezar a hablar acerca de las diferentes situaciones que cuando se presenten algún pensamiento, algún deseo de lastimarnos, bueno, ¿qué podríamos hacer para atender estos comportamientos? Pero yo sugeriría que primero empezáramos a promover más nuestra salud mental. Porque dices que el suicidio es un conjunto de factores de riesgo, entonces sería un poco irnos a cuál es el conjunto de factores de protección que evitarán eso. Y en este sentido hay otras preguntas. Aquí hay una que dice, un adolescente que le hacen bullying está más en riesgo de suicidio. Muchas veces no expresa esas ideas. Esto es muy cierto y a lo mejor las formas de comunicarnos para cada persona son distintas. Muchas veces los adolescentes que van a presentar este comportamiento suicida, que como ya decía Pau, el comportamiento suicida son ideas, planes, fantasías, intentos con un propósito de muerte, pero antes de este comportamiento suicida puede haber ideas, sentimientos, pensamientos sin un propósito de muerte, pero que lo que pretenden es disminuir el dolor que están sintiendo las personas. Por ejemplo, cortarnos, ¿no? O por ejemplo, tomar grandes cantidades de alcohol, utilizar otras drogas, no sé, ponernos en peligro en general y que no nos importe, descuidarnos. Esto también de alguna manera son señales que nos permiten prender la alerta. Otro comentario es, ¿y si el chico o chica, ahorita se me borró, lo vamos a volver a poner, y si el chico o chica sufre de padres ausentes, no puede contar con ellos, ¿qué se puede hacer? Yo creo que esto es uno de los elementos que nos lleva a atender los diferentes factores vinculados con un comportamiento suicida, que entre ellos están también desde la parte social, ¿no? Vivir situaciones específicamente vinculadas con violencia, con familias multiproblemáticas, como se les conoce, es decir, con muy poca comunicación cercana, con violencia intrafamiliar. Entonces, estos son componentes de riesgo sin duda, y bueno, pues hay que fortalecer mucho el trabajo con la familia, porque desde ahí estamos preveniendo, ¿no? Así como cuidamos nuestra salud mental, hay que cuidar nuestra forma de relacionarnos con los otros, y las familias, los papás, mamás, sobre todo los papás, mamás que nos ven, pues yo les diría que tratar de cuidar desde casa el cómo cuido yo mi salud mental, cómo promuevo mi salud mental con mis hijos, y esto va a generar pues entornos familiares mucho más protectores, porque es cierto que pues hay situaciones que la mayoría de las veces están vinculadas con estas crisis suicidas, ¿no? Lo que se vive en casa. Y con respecto al bullying que nos preguntaban, sí es cierto que hay muchos adolescentes o niños que no lo dicen, no lo expresan, pero no lo expresan por este miedo que sienten a ser también criticados, rechazados, o que le digan sí por tu culpa, o porque en la propia casa viven también estas situaciones. Entonces hay un trabajo social muy grande que hacer. Ya no creo que aquí nos corresponda a todas, todos y todos a trabajar mucho desde cómo estamos nosotros promoviendo entornos protectores, y empezaría desde la casa sin duda. Desafortunadamente se nos acaba el tiempo, Pau. Tú dices todos estos factores de riesgo que son muy interesantes y que tenemos que estar alertas, pero bueno, se nos acaba el tiempo. En algún futuro vamos a hablar de temas un poquito más allegados a la salud mental, pero aquí nada más quisiera cerrar diciendo que hay factores protectores que cualquier persona puede ya hacer y ejecutar en su casa, como son tomar suficiente agua, alimentarnos lo más sano que podamos, hacer ejercicio, descansar adecuadamente, tratar de escuchar música agradable. Si estamos enojados, tratar mejor de escribirlo en lugar de explotar con nuestros seres queridos, buscar maneras más sencillas de hablar en lugar de decir tú me haces enojar, decir yo me enojo por lo que tú dices. Vamos a buscar una solución. Hay muchos factores protectores también alrededor de las personas, y hay que trabajar para que nuestras niñas, niños y adolescentes tengan a la mano estos factores protectores. El día de hoy tenemos a la mano ya como una realidad con los protocolos actualizados a la línea de la vida en el número 800-911
2000. Ahí ustedes pueden llamar para recibir orientación, para saber a qué centro acudir, el que esté más cerca en todo el país. Y creo que ahí hay mucha información con nuestros asesores de la línea de la vida que nos pueden ayudar. Por supuesto que estamos a la orden si en algún momento lo necesitan. Tenemos ya un sitio web del Programa Nacional para la Prevención del Suicidio que está en cisame.salud.mx, PRONAPS. Por favor, acérquense o lo pueden buscar simplemente en Google como PRONAPS. Ahí van a tener información para acercarse y tener más datos de cómo ayudar o cómo ayudarse a uno mismo. Pau, me despido. ¿Algún comentario final? Nada, solo agradecerte muchísimo por este espacio, que les sea de mucha utilidad a muchos. Gracias a ti. Gracias. Nos despedimos y les agradecemos a todos. Nos vemos en la próxima. Cualquier persona puede tener un problema de salud mental a lo largo de su vida, pero algunos casos pueden agravarse. En México, buscamos prevenir los casos de suicidio a través de una amplia red de servicios de atención a la salud mental en toda la República y de una constante capacitación. Cualquier persona puede tener un problema de salud mental a lo largo de su vida, pero algunos casos pueden agravarse. En México, buscamos prevenir los casos de suicidio a través de una amplia red de servicios de atención a la salud mental en toda la República y de una constante capacitación a personal de salud. Para prevenir el suicidio, también necesitamos de la participación de todas y todos. Presta atención si detectas que alguien expresa deseos de muerte, se despide de personas cercanas o regala objetos de valor, o se aísla de amistades y familiares. Los pensamientos y conductas suicidas deben tomarse en serio. Escucha y dialoga sobre el tema sin estigmas ni tabú. Acude a los servicios de atención. En caso de un riesgo inminente, no lo dudes, llama al 911. También puedes llamar a la línea de la vida 800-911-2000 para recibir contención u orientación. Tu salud mental importa. Unidos para ti.